Bienvenidos a Economía en Breve del 4 de diciembre del 2022. Esta semana hubo muchos indicadores y eventos y temas relevantes que no alcanzaremos a comentar en los 11 o 12 minutos que debe durar el programa, así que nos concentraremos en lo más importante, recordando que los suscriptores que apoyan financieramente al canal con una suscripción básica o generosa tendrán todas las gráficas usuales de los indicadores que salieron esta semana. Para suscribirse al canal y tener el programa de forma oportuna, visiten nuestra página de internet que pueden ver aquí. Se cumplieron 4 años del gobierno de López Obrador, lo que propicia la oportunidad para hacer una evaluación de cómo vamos. Desde el punto de vista económico y recordando que la economía es la suma del esfuerzo colectivo de todos los que vivimos en México, hay un indicador fundamental que me parece resume de forma apropiada el grado de avance que podemos tener en el país y que nos permite comparar nuestros resultados con los de otras naciones. Este indicador es el Producto Interno Bruto por habitante, es decir, el valor de los bienes y servicios que se producen dividido entre el total de la población. La evolución de este indicador nos permite ver si estamos avanzando en la generación de bienestar material para las personas. Para hacer comparables los valores de diferentes monedas, instituciones como el Fondo Monetario Internacional convierten el valor de la producción a dólares que tienen el mismo poder adquisitivo con un enfoque llamado paridad de poder de compra. En esta siguiente gráfica, que es muy elocuente, podemos ver que a pesar de la pandemia de COVID, todos estos países han logrado en el 2022 estar por arriba del nivel que tenían en el 2017. Todos, excepto México, que tiene una caída de 4.3%, que significa un menor nivel de bienestar para nuestra población, que resumido de forma simple quiere decir que los 4 años de gobierno de López Obrador han sido de retroceso, y esto no es culpa del COVID, sino es consecuencia de las malas decisiones. Miren, es claro que la mayoría de los electores que votaron en el 2018 le dieron su voto y su confianza a López Obrador, muchos de ellos enojados con la falta de resultados de administraciones anteriores y esperanzados de que se lograría un mejor bienestar para las personas con este cambio. Los altos niveles de popularidad del presidente quieren decir que un amplio porcentaje de la población sigue pensando que López Obrador actúa genuinamente para ayudarlos. Pero no nos confundamos. El país está retrocediendo en un mundo que está avanzando y donde otros están aprovechando las oportunidades que se presentan. Hay que notar en esta gráfica el caso de Vietnam, que está aprovechando la fricción que ha surgido entre Estados Unidos y China para ganar mercado en Estados Unidos fabricando muchos de los bienes que Estados Unidos necesita. Nosotros, en cambio, estamos peleando con nuestros principales socios y aliados con ideas para un mundo que se fue hace tiempo desperdiciando la gran oportunidad que ya quisieran tener la gran mayoría de los países del mundo. Y seguimos tomando medidas que parecen buenas, pero que tienen consecuencias muy desafortunadas y que hay que empezar a repensar. Esta semana, por cierto, se confirmó que el salario mínimo tendrá un incremento de 20% a partir del 2023, lo que se vende como una medida de justicia social en beneficio de los trabajadores. En la narrativa donde los empresarios son grandes, poderosos y abusivos y aprovechan siempre su poder económico para explotar a los trabajadores que son pobres, buenos e indefensos, esta medida pareciera estar haciendo justicia a los más desfavorecidos. Pero si enfocamos mejor la realidad, nos daremos cuenta que la gran mayoría de las empresas y empresarios no son ni grandes ni poderosos, son personas tratando de salir adelante con algún negocio en el que han comprometido su patrimonio. Nos daremos cuenta también que los salarios representan una parte importante del costo de muchos negocios pequeños y que el salario mínimo es el que obtienen los trabajadores que no tienen experiencia o habilidades, es decir, los que tienen la menor productividad. Veremos que para las empresas esto representa un aumento en sus costos que buscarán evitar, lo que promoverá una mayor informalidad o será transmitido a los precios que pagan los consumidores y puede tener un efecto inflacionario importante, lo que es una mala noticia ahora que la inflación está en niveles elevados, mordiendo sobre todo a las personas de menores ingresos. Aquellas empresas que no puedan eludir el incremento y tengan márgenes suficientes, tendrán que absorber el incremento y tendrán menores ganancias beneficiando a sus trabajadores. Es el único caso en donde habrá beneficios claros. Pero habrá otras empresas con márgenes pequeños que al no poder eludir el incremento tendrán que despedir trabajadores para compensar el aumento en sus costos y esos trabajadores van a salir perdiendo.
Pero más allá de las consecuencias inmediatas que estamos comentando, hay otras consecuencias indeseables para el bienestar del país que llevan tiempo en ocurrir. Al subir el salario mínimo se estaría haciendo más difícil, sobre todo para los jóvenes sin habilidades, el conseguir su primer trabajo, que es en el que comienzan a aprender, y así habría que ver el salario mínimo como el escalón de entrada. También se apretarán los salarios, es decir, que aquellas personas que sí tienen algo de experiencia y habilidades que les permitían tener ingresos más altos al mínimo, irán cayendo hacia el salario mínimo y perderán lo que habían ganado. Un efecto muy desafortunado que es difícil de ver para las personas sin una buena educación económica es que este tipo de medidas hacen más rígido el mercado laboral. Y para explicar este tema, voy a saltar a la sección Da Vinci de esta semana. Decía un gran economista, Joseph Schumpeter, que en el corazón del capitalismo se encuentra la destrucción creativa, que es un concepto que vale la pena explicar, y lo hago con un ejemplo de la vida real. A finales del siglo antepasado, uno de los negocios en algunas zonas de Estados Unidos era cosechar hielo, lo que se hacía llevando caballos y ciertas herramientas para cortar el hielo que se formaba en las superficies congeladas de los lagos. Era un negocio duro, pero era un negocio que le permitía a muchas personas, empresas y caballos tener una forma de vida. Con la invención de la electricidad y posteriormente de los refrigeradores, el negocio de cosechar hielo se terminó abruptamente y se perdieron todos esos trabajos en esa industria que se destruyó para dar paso a una industria nueva. En la economía de los países, todo el tiempo están surgiendo nuevas necesidades en la población que representa nuevas oportunidades para crear nuevas empresas y nuevos empleos. Pero para que esto funcione bien se requieren mercados flexibles, que en el caso del mercado laboral implicaría que aquellos trabajadores que perdieron su empleo porque la industria en la que estaban desapareció, rápidamente logran emplearse en una de las nuevas industrias. Al tener un salario mínimo, es más difícil para las empresas encontrar a los trabajadores adecuados y a las personas les es más difícil encontrar el empleo que buscan. Uno de los grandes problemas que tenemos en México es el de la elevada rigidez de nuestro mercado laboral, lo que hace difícil no solo encontrar trabajo, sino incluso crear nuevos negocios. Con este tipo de medidas seguiremos retrocediendo en la generación de prosperidad frente a otros países y por lo mismo deberíamos comenzar a darnos cuenta que no vamos por el buen camino y que hay que corregir el rumbo. Pasando a los indicadores de la semana, la balanza comercial registró en octubre un déficit de poco más de 2,000 millones de dólares y acumula un déficit de poco más de 27,000 millones de dólares en el año. El déficit más abultado se explica por la parte petrolera, como vemos en esta gráfica, que ya alcanza los 35,000 millones de dólares mensuales. Llama la atención en esta otra gráfica la fuerte caída que se ha dado en los últimos meses en las importaciones petroleras, que además de estar reflejando una baja en los precios del petróleo, podría tener otras explicaciones desde interferencias en las importaciones hasta una menor demanda por petrolíferos en el país. El comercio total, que es la suma de las exportaciones e importaciones, si vemos en esta gráfica, aunque mostró una ligera baja respecto a los 2 meses previos, sigue en niveles elevados. Las finanzas públicas presentaron en octubre fuertes caídas en la recaudación del IVA, que sugieren un menor consumo, y del impuesto especial sobre gasolinas y diésel, como resultado del subsidio que está dando el gobierno y que ya acumula un costo cercano a los 285,000 millones de pesos en lo que va del año. Del lado del gasto observamos fuertes incrementos en el gasto corriente y en el gasto de inversión, lo que si se tuvieran los programas adecuados desde el punto de vista económico y financiero, sería una muy buena noticia, pero con las políticas actuales esto equivale a un gran despilfarro de recursos, ya que se están yendo a los proyectos que probarán ser inútiles del presidente. La deuda bruta total del sector público llegó a los 14.2 billones de pesos, equivalente a 715,000 millones de dólares, aumentando fuertemente en lo que va del año, como pueden ver en este cuadro de la Secretaría de Hacienda. También en la semana, Banco de México presentó su reporte trimestral, revisando su pronóstico de crecimiento del PIB para este año de forma importante, como vemos aquí. Su trayectoria prevista para la inflación aumenta respecto al informe trimestral previo, pero es la misma que ya habían presentado en su reciente decisión de política monetaria, por lo que aquí pues no hay nada nuevo. En esta ocasión incluyeron un recuadro que presenta un análisis sofisticado para
ilustrar que si se observa que la tasa de política monetaria aumenta al mismo tiempo en México y en Estados Unidos, es porque ambos países enfrentan presiones inflacionarias. Me llamaron la atención un par de gráficas del reporte. Primero esta, que nos deja ver cómo ha cambiado en un año la distribución de las expectativas del mercado para la inflación esperada en el largo plazo, moviéndose el sesgo hacia la parte derecha de la curva, aunque la media se ha incrementado relativamente poco. Y en esta segunda gráfica se muestra que las expectativas de inflación implícita a diferentes plazos que se obtienen de los instrumentos del mercado han venido aumentando a niveles indeseables. En ambos casos, me parece que son evidencia de un desanclaje de las expectativas de inflación, lo que debería ser atendido con una política monetaria incluso más restrictiva. Desde mi punto de vista, todavía sería necesario seguir con el ritmo de 75 puntos base de aumento en la tasa de referencia, pero me da la impresión que Banxico seguirá actuando a la par de la Reserva Federal. Hablando de la Reserva Federal, esta semana destacó una participación de su presidente Jerome Powell en el Brookings Institution, quien dio ahí una explicación de su lectura de la inflación, hizo algunos comentarios sobre lo que están observando en el Fed, señalando que el tiempo para moderar el ritmo de aumento en las tasas de interés puede ser tan pronto como en la reunión de diciembre. Los mercados interpretaron esto como una clara señal de que en diciembre ya no aumentarán 75 puntos base, sino tal vez 50, minimizando muchos de los comentarios más severos que hizo Powell. En Estados Unidos, por cierto, hubo un par de indicadores que hay que comentar, comenzando con el índice de precios del gasto personal en consumo, que recordemos es la medida de inflación más importante para la Reserva Federal y aumentó 0.2% en octubre, como vemos aquí, quedando ligeramente por debajo del 0.3% previsto por el mercado, lo que permitió una reducción de su tasa anual a un nivel de 5%, como vemos en esta otra gráfica. En lo que es un indicador especialmente relevante, las nóminas no agrícolas aumentaron en 263,000 puestos durante noviembre, superando los 200,000 previstos por el promedio de analistas y reflejando un mercado laboral al rojo vivo. Especialmente relevante fue el fuerte incremento de 0.55% mensual en las ganancias medias por hora que reflejan los salarios y para las que se esperaba un aumento de 0.3%. Como podemos ver en esta gráfica, este fue el incremento más fuerte desde el pasado mes de enero, y si vemos su variación anual en esta otra gráfica, notamos un ligero repunte a 5.1%, lo que representa una mala noticia para la inflación e inclinaría la balanza hacia un nuevo incremento de 75 puntos base en la tasa del Fed, aunque ya veremos si ellos se animan a otro incremento de esta magnitud. Me llamaron la atención los comentarios de Larry Summers, reconocido economista y exsecretario del Tesoro, que ha estado, por cierto, muy atinado en su lectura de la inflación en los últimos años. Summers señaló en una entrevista que la Reserva Federal necesitará subir sus tasas más de lo que anticipan los mercados, mencionando que para él la mejor medida de inflación subyacente es la de los salarios. En mi opinión, controlar la inflación requiere todavía más esfuerzo que los mercados financieros están anticipando, lo que abre la puerta a observar fuerte volatilidad en las próximas semanas o en los próximos meses. Regresando a México, Banco de México publicó los resultados de su más reciente encuesta de expectativas que pueden ver en este cuadro resumen. Luego de la sorpresa positiva del PIB del tercer trimestre, el pronóstico para el crecimiento de este año se revisó significativamente al alza a 2.79% en el promedio, aunque el pronóstico para el 2023 se ajustó marginalmente a la baja a 0.95%. El pronóstico de inflación general para este año se redujo un poco, mientras que el de la inflación subyacente aumentó respecto al mes previo. Para el 2023 los pronósticos de inflación bajaron marginalmente, pero se mantienen en niveles relativamente elevados, cercanos al 5%. Por otro lado, como vemos aquí, las remesas familiares registraron un nuevo máximo histórico, ahora en 5.4 miles de millones de dólares anuales, pero en esta otra gráfica podemos ver que el monto promedio de las remesas se redujo y fue el menor en los últimos 5 meses. El número de remesas, en cambio, aumentó para llegar a casi 14 millones de envíos. Los mercados accionarios presentaron en la semana variaciones más acotadas y heterogéneas, más variadas, como vemos aquí en nuestro cuadro resumen, al que incorporamos en esta ocasión la variación de todo el mes de noviembre, que fue positivo para todos los índices menos el Bovespa de Brasil, posiblemente por la inquietud que generó el proceso electoral y el cambio de gobierno.
La Bolsa de Valores en México presentó vaivenes importantes, como vemos en esta gráfica, terminando con una ganancia leve de 0.2% en los 51.234 puntos. El tipo de cambio terminó la semana algo presionado, como vemos aquí, terminando en los 19.40 pesos por dólar. Para la semana que viene en México destacan las cifras de inversión y consumo del mes de septiembre, así como las cifras de inflación del mes de noviembre. En Estados Unidos habrá que poner atención a las cifras de órdenes a las fábricas en esta ocasión y de precios al productor, además de que en el resto del mundo tendremos varias decisiones de política monetaria en Chile, Brasil y Perú. Y con esto concluimos este programa número 293 de Economía en Breve. A todos mis suscriptores les reitero mi agradecimiento. A los que no lo son, los invito a suscribirse no solo en YouTube, sino en la página para que reciban el programa de forma oportuna y los diferentes materiales y la oferta de valor que tenemos. Aquí están los datos de la página para que puedan meterse e inscribirse, suscribirse al programa. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.